Vamos a pasar ahora a los temas de salud. Fíjese que en México existen muchos casos de trastorno bipolar que en ocasiones son mal diagnosticados, lo que podría provocar en algunas ocasiones que el enfermo atente contra su vida. Eric Pinto nos explica cómo y por qué. En México, poco más de 3 millones de personas padecen trastorno bipolar, un padecimiento psiquiátrico que se caracteriza por mantener estados de exaltación del ánimo intercalados con estados de la habilidad emocional o depresión. Es un trastorno muy estigmatizado, pero es muy importante que la gente entienda que es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Como una enfermedad renal, como diabetes, hipertensión y demás. A Regina se lo diagnosticaron al terminar la adolescencia, justo cuando tenía 19 años de edad. Como que no entendía lo que estaba pasando en mi mundo externo, como que no se conectaba, no me podía conectar con la gente, no podía platicar, estaba totalmente, no quería salir, no quería tener contacto con nadie. Por fortuna, el diagnóstico de Regina fue a tiempo. Y es que de acuerdo a expertos, el 70% de los casos recibe diagnósticos erróneos. Y esto provoca que aproximadamente el 25% de las personas que viven con trastorno bipolar depresivo se suiciden. A veces es la negación de la enfermedad, el abuso de sustancias, incluso también las enfermedades comórbidas, que son las enfermedades que acompañan al trastorno bipolar, pueden hacer que lleguen al suicidio, ¿no? Por ello, es importante saber identificar algunos comportamientos que las personas con trastorno bipolar manifiestan. El más importante es el estado de manía. Un paciente bipolar puede debutar con un estado de manía y nunca haber tenido depresión, aunque el 60% de los pacientes usualmente reportan haber tenido depresión previa al estado de manía. Y por fortuna, en México, científicos han desarrollado medicamentos a base de valproato con el que es posible que los pacientes consigan tener calidad de vida como la de cualquier otra persona. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.